el principal punto del programa de hoy día tenía que ver con la inclusión. Motivado obviamente porque hoy día se empieza la campaña en la Teletón y todo ese cuento, pero nosotros hemos detectado que la inclusión va más allá de este show televisivo y esta maratón para reunir dinero, y tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con una serie de cosas interesantes. Claro, y para eso estamos con amigo de la casa ya, con José Perich, uno de los miembros fundadores de Autismo Chile, que es un grupo que pelea para las políticas de los discapacitados y también políticas para el autismo. Ya han logrado varias cosas, ¿o no, José? ¿Cómo estáis? Bien, gracias por el contacto. Sí, oye, bueno, contingente, yo creo, el volver a invitarte a que conversemos acerca de las políticas públicas a raíz de la Teletón, precisamente. La Teletón tiene defensores, detractores, pero creo que ustedes que están ahí luchando hacia las políticas públicas tienen una visión bastante especial y que es la que tenemos que tomar en cuenta. Sí, la verdad es que nosotros tenemos una visión bastante distinta a lo que tiene la gente, digamos, la gente de forma masiva. Ya nosotros creemos que la Teletón está cumpliendo un rol que en realidad debería estar cumpliendo el Estado. No solamente somos nosotros las agrupaciones de personas con discapacidad que lo estamos diciendo, también lo dice la ONU, lo dijo claramente en el último informe que redactó, un poco retando a Chile de la forma que se está viendo a las personas con discapacidad en este país, no como sujetos de derechos, sino como sujetos de caridad. Por lo tanto, el tema va a estar bastante álgido, yo creo, este año. Yo creo que va a ir en aumento en los próximos años también. Sí, José, hola, ¿cómo estás? Habla Felipe. Hola, Felipe. Con respecto a eso mismo, he leído hartos artículos que hablan como de hasta cuándo supuestamente la Teletón tendría que depender de la caridad de los chilenos y no hay una política clara del Estado para poder, se puede decir, como financiar este tipo de instituciones. ¿Tú crees que esto tiene fecha de vencimiento? ¿Tú crees que qué? ¿Tú crees que este tipo de actividades benéficas tiene fecha de vencimiento? Sí, la verdad es que esperamos que sí. La verdad es que, si tú ves, es que lo que pasa es que hay un impacto mediático que es de la Teletón, pero no hay un real impacto en las familias de personas con discapacidad o en las personas con discapacidad. Hay que recordar que lo que se recauda en estos fondos alcanza a satisfacer las necesidades de un 1.9% apenas de las personas de discapacidad en Chile. Si lo pensamos, en Chile en este momento, según la última encuesta en DIS, hay cerca de 2 millones de personas en situación de discapacidad en este país. 2 millones. Sí, por lo tanto, las necesidades son muchas como para llegar y dejar esto a una obra benéfica. Sí, básicamente esa es la recomendación y el reto que nos llevamos siempre de la ONU. ¿Ya? El Estado tiene que establecer políticas públicas. Ahora, yo tiendo a pensar que más que desaparecer estas situaciones que muestran a las personas con discapacidad como sujetos de caridad, yo creo que se deberían empezar a mitigar los shows masivos, debería estar pasando eso, y empezar a establecerse políticas públicas. El Estado ya ha avanzado un poco, pero un poco porque ha sido chicoteado por organismos internacionales, no por voluntad propia, y está tratando de crear políticas públicas. Sin embargo, ahí nos pillamos con un montón de problemas, porque uno dice, ok, se van a establecer políticas públicas, y el Estado, que durante los censos tiene solamente una pregunta sobre discapacidad, y que más encima, en la que en el censo abreviado se eliminó, no sabe datos fundamentales para establecer políticas públicas. Por ejemplo, cuántos son las personas con discapacidad y dónde están. Sin esos dos datos es imposible que se organicen, políticas públicas sensatas. Entonces vamos a seguir viviendo con el tema de la discapacidad sumergido en el mundo de los fondos concursables, porque esa es la política chilena. Es un poco ver que el Senavi tiene unos fondos concursables que es cierta cantidad de dinero y que tienen que repartirse entre las organizaciones, que se pelea el cojo con el autista, con el ciego, etcétera. Yo lo pongo así porque es como todos tratan de estar bajo la piñata para cuando esta reviente.
Entonces el tema es complejo, yo creo que se viene un cambio, o debiese venirse un cambio. Sí, el tema también de esta solidaridad que existe con estos shows mediatizados una vez al año. Ustedes como familia Autismo Chile y tú como padre de un niño autista, ¿cómo ven la solidaridad del chileno que se cree tan solidario con estas 20 no sé cuántas horas de amor? O sea, ahí es un tema más que político, un tema personal, yo te podría opinar, pero la verdad es que yo encuentro que ya que la necesidad de que exista un show mediático ya nos habla de una sociedad que no es solidaria. ¿Por qué? Porque ya tienes que establecer algunos protocolos de acción para hacer sensibilizar al resto de la población. Y el tema es de qué forma se sensibiliza. Nosotros, por ejemplo, desde Autismo Chile tenemos campañas de visualización que tienen que ver con las charlas, la formación, tratar de hacer entender que el autismo no es una enfermedad, sino una condición. Pero jamás a ninguno de nosotros, de los que trabajan en Autismo Chile, se nos ocurriría explotar una figura penosa de nuestros propios hijos. Claro. Y eso es lo que está haciendo Teletón, bueno, ese tema de una vulneración de derechos abierta. De los testimonios que ponen entre medio del show, que son lacrimógenos, pues, entonces... De repente Claro. Y uno lo entiende de repente porque son historias de esfuerzo, Ojo, uno pensara como que quizás ellos no quisieran contar su historia. No, sí merecen contar su historia, ¿cachai? El problema es que se hace una explotación de la historia de las personas para sensibilizar y hacer de las personas con discapacidad sujetos de caridad. Y ese es el gran inconveniente. Tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Se están vulnerando los derechos de las personas. Además que no todos quizás dan un permiso estricto para que se pongan sus imágenes, ¿cachai? En televisión. Claro, seguramente hay cosas que nosotros no desconocemos, que a lo mejor tiene que ver con algún compromiso que tienen las familias que entran a rehabilitar niños ahí, que como que tendrían que estar sujetos a que el editor los necesite por si hay que hacer estos videoclips, videos. Bueno, tiene un poco de eso. Yo, por ese lado, ¿no? José, hablas con Renzo, hola. José, ¿me escuchas? Mira, ¿aló? ¿Aló, me ¿Sí? escuchas? Sí. Sí, no te escuché muy bien, pero intuí más o menos hacia dónde van. Mira, yo creo que debe haber ciertos contratos, yo creo que firman las familias y autorizaciones, pero ojo, si cuando hablamos con discapacidad física asociada también a discapacidad intelectual, las opciones de negarse cuáles son. ¿Cachai? Entonces ese niño en realidad no se sabe si se está negando o en realidad está aceptando esta visualización por parte de un show mediático. Es súper complejo, yo creo que transgrede varios límites éticos. ¿Cachai? Yo creo que un problema ético también es el tema de la Teletón nos plantea una serie de conflictos, unos que tienen que ver con lo político, que ya comentábamos, y otros con el comportamiento ético que deben tener las sociedades hacia las personas con discapacidad. Ahí todo está surgiendo toda una corriente sobre la bioética y de cómo se hace uso mediático de las personas con discapacidad como sujetos de caridad, y también se está tratando de limitar el uso de la experimentación en personas con discapacidad. Entonces, en medio de esto aparece la Teletón y más encima es como el orgullo de un país. Eso es el colmo. Sí, po. Oye, cuéntanos un poquito más de Autismo Chile, po. Autismo Chile, como lo hablamos algún tiempo, es un movimiento que tiene algunos años, que ha crecido bastante. Cuéntanos un poquito cómo nace y los logros que han tenido últimamente. Mira, Autismo Chile es una agrupación de padres, familiares y personas dentro del espectro del autismo que trabajamos por la reivindicación de derechos de las personas del espectro. Pero inevitablemente nos hemos ido metiendo ya en todo el área de la discapacidad. Al final partimos defendiendo un poco la parcela propia, pero al final nos dimos cuenta que había un nivel de desprotección generalizado, así que se expandieron un poco los horizontes. La verdad es que hemos conseguido, hemos conseguido poco en términos de todo lo que se requiere conseguir, pero hemos conseguido mucho respecto a lo que había. Ahora conseguimos que se legislara y ya está listo, publicado en el diario oficial, que el 2 de abril se ha declarado el Día Nacional de la Concienciación del Autismo. Y varias personas pueden mirar con escepticismo esto y nos dicen cosas como, ¿y de qué me sirve a mí que celebren un día? Sí, yo siempre les digo, es que lean la letra chica. Dentro del documento oficial que declara el 2 de abril,
está el compromiso del Estado chileno a crear políticas públicas. Ese fue como el gol que nos anotamos, digamos, nosotros decimos así. Claro. Nos anotamos un golcito ahí porque dejamos comprometido al Estado a crear políticas públicas, y antes solo teníamos los derechos internacionales nomás para pelear políticas públicas de Chile. Ahora tenemos un recurso interno, y de hecho ya dio el primer coletazo, porque ahora que la Comisión de Salud, por ejemplo, aprobó también el tema del 2 de abril, el Ministerio de Salud de inmediato tuvo que dar cuenta de cuáles son las políticas públicas en términos de diagnóstico temprano. Así que se va a empezar a avanzar en esa línea ahora para desarrollar un programa de detección temprana del autismo que, o sea, sería algo maravilloso. Hay que trabajar y presionar, porque trabajan bajo presión. Claro, y es como lo más importante esto de la detección temprana, ¿no? O sea, es que que en realidad se empezó a ver todo importante. Mira, los focos principales de nuestra lucha tienen que ver con la detección temprana, la inclusión escolar, el acceso a las terapias, que salen cerca de, siempre decíamos 600.000 pesos, pero el otro día hice una actualización y ya van 700.000 pesos. Chuta. Y lo principal, que es la mayor angustia de los padres de niños con autismo o de discapacidad en general, es qué va a pasar con nuestro hijo una vez que nosotros ya no estemos. La verdad es que el autismo, como al no ser una enfermedad, sino una condición, viven cuánto vivirían con o sin autismo. Y muchos de ellos, en la vejez, la adultez, están absolutamente solos y quedan en condiciones precarias de vivienda, o dos, derechamente encerrados en hospitales psiquiátricos. Entonces el tema es más o menos dramático en la adultez, vejez respecto al autismo y discapacidad en general. Por lo general se infantiliza la discapacidad, siempre son niños. De hecho, la Teletón ahí tiene una culpa enorme, porque siempre va infantilizando y cada vez que aparece un adulto también se lo infantiliza. Claro. Entonces en eso se van entre medio, va vulnerando ¿cómo se llama? Derechos sexuales, derecho a la vivienda, y al final debe ser, si no el más, uno de los más sectores más vulnerados de la sociedad chilena. José, con respecto a modelos a seguir, ¿hay algún país donde tú podrías destacar que el tema de la inclusión es un tema solucionado, es un tema desarrollado? Mira, la verdad es que nosotros siempre miramos, nosotros Chile, en materia de inclusión, bueno, y el mundo en general, está mirando bien harto España porque ha avanzado rápidamente en temas de inclusión. Sin embargo, tú cuando ves la historia de cómo partieron todas estas situaciones estos procesos de cambio en España, fueron impulsados también por familias. No había una voluntad innata en el Estado de incluir a las personas con discapacidad. Sin embargo, España tiene un modelo más o menos bueno, más o menos decente, y digo más o menos, porque como España tiene distintas provincias y algunas son autónomas, se observa en algunas que hay un mayor desarrollo. Por ejemplo, si me dijeran España, no toda España, sino que, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco tiene una política de inclusión, pero maravillosa, y con hogares tutelados y centros de día, centros laborales, espectacular, ¿ya? Yo creo que todos miramos para allá con envidia cuando vemos la realidad chilena. Oye, José, ¿y qué pasa cuando ustedes están en una constante lucha, que es una lucha familiar, humana, diaria, pero también política, cuando aparecen políticos que tienen cargos de doctores, como la diputada Girardi, por ejemplo, diciendo que las vacunas provocan el autismo, cuando ya hay estudios que dicen lo contrario, o cuando realmente están engañando a la población, pues? ¿Qué pasa con ustedes? Así es como dais un paso pero retrocedís tres. Es un poco frustrante, la verdad, porque nosotros hicimos un tremendo trabajo con las redes sociales tratando de desmentir el hecho de que las vacunas no causan autismo. Entonces, cuando aparece alguien que tiene un impacto mediático mayor que el que tenemos nosotros, es como que, el camino avanzado se retrocede un poco. La verdad es que la diputada Girardi se ha mandado varios condones de esa que no tiene que ver con el autismo propiamente tal. De hecho, también estuvo en contra de la vacuna del papiloma, ¿ya? Y la verdad es que hasta la OMS le extrañó los argumentos.
Yo pensé que ella era, paréntesis, yo siempre pensé que ella era médico, ¿no? Ay, no. Ella no es médico, pues, es antropóloga, creo. Lo que pasa es que la familia Girardi se caracteriza, el papá y el hermano son médicos, pues, entonces queda esa impresión. Y de hecho se ha especulado bastante que en cierto negocio familiar que tiene que ver con la venta de alimentos saludables y vacunas saludables. Entonces, el asunto Girardi en realidad yo creo que está medio turbio y en cualquier momento explota. Ya, pues José, hoy agradeciendo tu tiempo y tu disposición siempre a cada llamado que tenemos. Este espacio siempre va a estar abierto cuando quieras venir a seguir hablando de esto, porque para nosotros es súper importante en esta pequeña trinchera luchar por esto, por estas políticas públicas, porque se tome en cuenta al resto, a ese 91%, del 99,1% de la población. Entonces, muchas gracias, José, por esto, y muchas gracias por tu labor también. ¿Algo que quieras agregar? Gracias, básicamente agradecer. Nosotros siempre en los movimientos de discapacidad tendremos mucho el agradecimiento porque los espacios se han cerrado históricamente. Entonces, cuando te dan la oportunidad de hablar abiertamente, honestamente y desde un enfoque ético y de derecho y no desde el asistencialismo y desde la caridad, uno lo agradece mucho. He tenido que dar una entrevista que la verdad estoy todo el rato un poco peleando con que no nos miren como pobrecitos. Aquí no hay nada de pobrecitos, son derechos humanos. Así que se agradece siempre, y cuando ustedes me piden, yo voy a estar ahí para contestar lo que ustedes deseen. Ya, pues, José, perfecto. Muchas gracias, un abrazo. Ya, pues, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, ahí está José Perich. Tremenda entrevista. Sí. Oye, tremendo movimiento. La marcha del año pasado fue maravillosamente masiva. A mí bueno, con mi familia fuimos a participar ahí todos vestidos de azul. Y era impresionante la cantidad de gente en la Alameda. La convocatoria que tuvo por redes sociales fue maravilloso. Fue hermoso. Yo tuve la suerte de grabar eso y llegué un poquito tarde, entonces ya la columna se había empezado a mover y empecé a recorrer y no evité tener la emoción, las lágrimas un poco, porque yo cuando conocía al José eran un grupo de 30 personas que estaban luchando por esto, y de repente ver a más de 3.000. Y qué mejor, qué color eligieron. Eligieron el azul, claro.